parecía real. No podía serlo. Hace 3 años era tan feliz. Éramos todos tan felices. Me levantaba antes que el sol para trabajar en el campo. Muchísimas horas. Cuando terminaba mi turno, me iba a la plaza a reunirme con mis amigos. Nos pasábamos la tarde riéndonos de cualquier tontería. A la noche cenaba en mi casa, con mi familia, siempre bastante temprano. Si no llegaba a tiempo a la hora de cenar, mi madre se enfadaba muchísimo. Siempre que llegaba tarde a casa, tenía que buscar la manera de que me perdonara. La verdad es que no me costaba mucho trabajo sacarle una sonrisa. Era demasiado risueña y bromista como para mantenerse seria. Amaba esa sonrisa. La sigo amando. No sé si podré volver a presenciarla. Unos hombres entraron anoche en casa y se la llevaron a otro pueblo. Ella me dio un beso y me dijo que volvería tarde. Sigo esperándola en la puerta y cada vez tengo menos esperanzas de que vuelva. Papá está en el dormitorio. Ayer se emborrachó y hoy no puede levantarse. Me ha dicho que no tiene ganas de seguir viviendo. Y yo cada vez tengo menos. Han pasado 5 años. Mamá nunca volvió. Papá falleció hace 1 año a causa de la tristeza. Nunca pudo levantar cabeza. Los dos conseguimos superar la guerra, pero a él le ganó la guerra mental. Y yo aquí, tan solo. Sigo en pie y con la cabeza alta. Pero tengo cicatrices en el alma. Y sé que esas cicatrices no van a curar. Y cuando fueron a entrar a la puerta, aquí en el pueblo, se marchó toda la gente aquella noche de casa, por miedo no lo fueran, y menos mal que no vinieron aquella noche. Y cuando ya entraron, salían todos con un pañuelo blanco, un trapo blanco a la puerta, como que eran de derecha. Y una vecina de enfrente de la casa donde yo vivía, eran comunistas y tenían aparatos, tenían banderas de los comunistas y de eso, y en un descuido entraron en la casa mía y se lo entraron a mi madre en el arca. Menos mal que se dio cuenta y la llamó y se la llevaron otra vez para su casa, que si llegan a venir y nos cogen con aquello, nos matan a todos. Y vinieron a quemar la iglesia. Y entonces todo el pueblo se levantó y fue a hacer guardia a la puerta de la iglesia para que no la quemaran. Y no la quemaron. Que en Fuente de Canto y en otros sitios las quemaron. Porque como eran socialistas no creían en la religión. Y en otros pueblos metían a los ricos y le dieron fuego y los mataron en Fuente de Canto. Que ha cambiado la vida mejor, hombre. La vida está ya mejor que estaba entonces. Entonces había mucha hambre y muchas necesidades. Y está todo el mundo trabajando y todo el mundo comiendo y todo el mundo disfrutando. Y entonces mucha hambre se pasó hasta que ya terminó la guerra, que empezaron. Pero durante la guerra mucha hambre y se pasaba. A mi familia la afectó la hambre que había hasta que no, que se pasó mucho hasta que no. Pero durante estamos bien y estamos. Unos vales que te daban, iban nuestros padres al ayuntamiento, a la casa del pueblo, y le daban, según familia, le daban unos vales para que te dieran azúcar o harina, para poder hacer un pan o para hacer la cosa. Lugar que aquella noche, cuando fueron ante la puerta, me llevó mi abuelo a una era que tenían, donde trillaban grano eso, y empiezo yo a llorar, y durante toda la noche llorando, dice mi padre a mi abuelo, llévelo otra ragata a casa, y venía yo más callado con una mosca por el camino con el burro, y ya me quedaron en casa aquella noche. Triparon unos vecinos míos
que salieron corriendo y los mataron ahí para Llerena, por ahí. Eran comunistas y los cogieron en un recinto que hicieron ahí para La Serena y ahí los mataron. Uno del pueblo, cuando se salieron los comunistas corriendo, no fueran a matarlos, había aquí un señor que iba a una finca todos los días y le dijo que le diera a su mujer que le trajeran una manta que hacía mucho frío de noche. Esos eran los comunistas. Y en vez de venir a la casa del que lo mandó, fue a la Guardia Civil y fueron y lo cogieron y lo trajeron y lo mataron. El Juan, el ahorcado que le decía. Lo mataron aquí en eso. Y después el otro tardó lo menos 2 o 3 meses en ir a la finca. Pero entonces todavía estaban aquellos por allí y entonces lo cogieron y lo mataron al que se chivó. La gente se fue al campo toda porque decía que iban a entrar las fuerzas aquí en el pueblo y menos mal que no entraron, que si llegan a venir los jóvenes por ahí creen que son todos comunistas. Y eran de derecha, lo que se fueron era por miedo. Partimos de la base que en la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia de Badajoz no hay guerra civil. La guerra civil, como todos sabemos, se inicia el 17 de julio en las colonias y el 18 ya en la península. Los pueblos de la provincia de Badajoz, la mayoría van a ser fieles a la República y por lo tanto se van a organizar siguiendo la propuesta del gobernador civil de la situación extraordinaria que se va a vivir en esos momentos. En la inmensa mayoría de estos pueblos de la provincia de Badajoz, que todos habían sido afines a la República, pues lógicamente se intentan organizar para hacer frente a las primeras noticias que llegan del golpe de Estado. El problema es que los recursos que tienen en todos estos pueblos son muy limitados. No existe armamento, prácticamente el armamento que van a tener es el que se le han confiscado a algunos vecinos pudientes, al arma de la Guardia Civil que va a desertar o que van a ser confinados en los cuarteles, o en su defecto los que pueden aportar los propios miembros de los comités de defensa. Pero vuelvo a indicar lo que decía antes, que no existe guerra civil en la provincia de Badajoz, porque no hay un enfrentamiento como tal. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el pueblo de Cabeza la Vaca, que va a caer entre el 25 y el 26 de agosto, pues mal contado es 1 mes y medio después del golpe de Estado. No hay un enfrentamiento entre unas tropas regulares de una parte y otras tropas de otro sitio. Por eso no podemos hablar. Pero se va a vivir, como es lógico, con incertidumbre, agravada quizás la incertidumbre que ya venía desde febrero de 1936, donde la situación ya empezaba a ser conflictiva, unas tensiones sociales que empiezan a aflorar, porque se ven las dos fases que hay dentro de la República burguesa por una parte y la República Popular por otra. La República burguesa, que está a favor de que los cambios no sean tan drásticos, y la República Popular, que lo que está pidiendo es que se aceleren esas medidas sociales y económicas. De ahí el asalto o la ocupación de fincas que se produce desde finales de febrero. Por lo tanto, hay un momento de tensión que se va agravando a medida que van pasando los meses. El mes de mayo, por ejemplo, en esta comarca es bastante conflictivo, con huelgas generales que se continúan unas con otras. Por ejemplo, a primeros de mayo se convoca una huelga ferroviaria en Fregenal que queda un poco aislada durante unos días las comunicaciones en el sur de la provincia. Y así se van a ir sucediendo hasta que finalmente estalla el fracasado golpe y el inicio de
de esa guerra civil. Pero, como indicaba al principio, la mayoría de los pueblos de la provincia de Badajoz, Cáceres es otra historia, pero la provincia de Badajoz todos van a ser y se van a mantener en el 95% de los casos afines a la República. Yo personalmente soy un poco cauto en cuanto a esa parte de la ley de la memoria histórica. Sí estoy a favor de la retirada de nombres de militares que estuvieron directamente relacionados con la represión, con el genocidio y con la limpieza ideológica. Pero, sin embargo, estoy en contra de esa retirada de monumentos que tienen vinculación con la guerra civil. Y ese es precisamente el caso del monolito de Cabeza la Vaca. Hay que recordar que, bueno, es verdad que este Heinkel 111, el avión bimotor de la Legión Cóndor, que al parecer viene desde Arnedo, en Logroño, camino de Sevilla, con posterioridad llegar a Granada, a la zona del sureste español, pues es verdad que se estrella aquí y que en principio sus intenciones, al parecer, pues eran las de poder entrar en combate y bombardear. Es verdad que muchos de estos aviones venían de haber ya bombardeado ciudades como Guernica o de ser un elemento favorable a la ideología de Franco, y que además le va a venir de maravilla para poder ganar la guerra, que de no haber sido con estas ayudas italianas y alemanes, pues posiblemente hubiera tenido más dificultades. Eso en la historia no se puede pensar de esta manera. Sin embargo, este monolito se hace por una cuestión. El avión, cuando se estrella en la Buitrera, el pueblo de Cabeza la Vaca responde de una manera humanitaria y sale prácticamente en masa para intentar rescatar a los posibles supervivientes. Es verdad que aquello al final no se consigue y lo único que hacen es trasladar los cuerpos de los fallecidos a la población, pero en verdad es un acto humanitario y además que debería de servir de ejemplo, porque esta gente venía de bombardear y de asesinar, y sin embargo el pueblo de Cabeza la Vaca lo que hace es todo lo contrario, intentar ayudar a esos supuestos supervivientes sin pensar en su ideología, su nacionalidad, ni mucho menos. Entonces, yo creo que más bien es un acto de humanidad lo que se debería de reconocer con ese monolito, o con lo que aquí se conoce como el monumento, y habría que darle una vuelta al monumento y verdaderamente habría que dedicárselo al pueblo de Cabeza la Vaca por su humanidad, más que el recordar el hecho de que fuera de la Legión Cóndor o fuera de cualquier otra ideología. Igual que las cruces. Yo, cuando tuve la oportunidad en el Ayuntamiento de Fregenal, me opuse a la desaparición de la Cruz de los Caídos. Lo que sí es verdad que habría que renombrarla y llamarla de otra manera. La Cruz de la Tristeza, la Cruz de la Deshonra o la Cruz de la Equivocación que tuvieron nuestros abuelos, pero al fin y al cabo forman parte de la historia. No podemos eliminar de golpe, porque eso corre el riesgo de que olvidemos, y si olvidamos, pues corremos el riesgo, y valga la redundancia, de poder volver a repetir esos errores. Las excavaciones de fosas que se están realizando en Extremadura son necesarias, aunque en muchos de los casos están siendo un poco tardías, porque desgraciadamente la mayoría de aquellas personas que en su momento reclamaron sacar con dignidad a sus seres queridos, muchas de ellas están desapareciendo. Estamos hablando de la fosa de Cabeza la Vaca, que se ha vuelto a retomar, o se volvieron a retomar las excavaciones, si mal no recuerdo, hace 2 años, siendo la primera vez que se empezó a excavar en el 2011, es decir, con casi 10-11 años de diferencia entre una y otra, pero
con casi 80 o 90 años desde que aquellas personas injustamente perdieron su vida. Creo que es mucho tiempo para poder no cicatrizar las heridas, porque no se van a cicatrizar de esta manera, pero sí para recuperar y que algunos seres queridos o algunas personas podrían haberse despedido correctamente de sus seres queridos. El seguimiento de las fosas se sabe gracias a la transmisión de algunos vecinos que lógicamente sabían dónde estaban siendo enterrados esos cuerpos que habían sido fusilados. Extremadura tiene ahora mismo documentadas 65 fosas comunes. España es uno de los países a nivel mundial, junto con Camboya, quiero recordar, que tiene ahora mismo más fosas con víctimas de un genocidio en el mundo. Eso en un país desarrollado como este, o que se jacta de ser un país de los más desarrollados del mundo, eso debería de solucionarse cuanto antes. Esperemos que todos los pueblos que tengan fosas comunes puedan sacar a las víctimas de una barbarie y de un momento triste de la historia de España. Recordemos, los que están allí enterrados son igual de españoles que nosotros. El 99% injustamente asesinados, sin un juicio digno y muchos de ellos verdaderamente sin acusaciones de ningún tipo. Esperemos por eso que sigan las exhumaciones y que otros pueblos de la comarca que todavía están por desenterrar a sus víctimas lo hagan y sigan el camino que ya se hace en Cabezalavaca, en Fregenal de la Sierra o en otras localidades cercanas. En Cabezalavaca los tenemos localizados, la mayoría de los fusilados, o yo creo que la totalidad de los fusilados en Cabezalavaca están enterrados en el suelo del cementerio. No nos consta que fuera del cementerio haya enterramiento de los fusilados. De hecho, nosotros ya hemos llevado a cabo las exhumaciones, hemos llevado 4 fases del proyecto. A través de la Ley de Recuperación de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hemos tenido la posibilidad de captar fondos para llevar a cabo primero la localización de los represaliados, la localización de los que mataron, después la exhumación de muchos cadáveres, no todos los que creemos que fusilaron, aunque tenemos con datos constatado que están aproximadamente unas 40 personas, nos dicen por testimonios orales que fusilaron en torno a 70. No nos consta eso de los 70, sí nos consta los 40 porque tenemos nombre y apellido de 40. Y en las cunetas del pueblo, como decía antes, no hay nadie, están todos en el cementerio. Nos costó trabajo localizar la fosa común, ya tenemos localizada la fosa donde los enterraron a todos. No está totalmente excavar, pero sí tenemos un número importante de cadáveres localizados, en torno a 29, y tenemos exhumados unos 20. La Cruz de los Caídos, el significado que tenía para el pueblo era el testimonio de los que murieron en el bando franquista en la Guerra Civil, lo que supone una injusticia y una desigualdad. Entonces nosotros, nada más que entramos en el ayuntamiento, el Grupo Socialista, en el año 1987, una de las primeras acciones que llevamos a cabo en esta materia fue la desaparición de los nombres que había en la Cruz de los Caídos, porque no reflejaba todos los muertos de la contienda y porque no reflejaba los muertos, los represaliados y fusilados en la posguerra, después de la posguerra. Entonces, como creíamos que era injusto, no había una equiparación igual
todos los que sufrieron la guerra civil y la represión, quitamos la placa de los nombres y pusimos una placa por todos los caídos. Entonces, lo que significa el significado para nosotros de la Cruz de los Caídos, pues es negativa. Ya no existe la Cruz de los Caídos como tal, existe una cruz que podemos decir que es cristiana, porque se quitó la simbología fascista que estaba grabada en la cruz y porque se quitaron los nombres solo del bando franquista. Entonces, es más, es que hay una ley a nivel nacional que prohíbe los símbolos franquistas, como son las cruces de los caídos que hay por el territorio español, por muchos pueblos. Aquí en Cabeza la Vaca, bueno, se mantiene el símbolo como cruz, como un símbolo cristiano, aunque Cruz de los Caídos consideramos que no existe en Cabeza la Vaca y nosotros hicimos las primeras acciones para quitar la Cruz de los Caídos en el año 1987. Después, en el cementerio hay un testimonial que quisimos que fuese la culminación de los trabajos llevados a cabo de la localización de los cuerpos que fusilaron, de las personas que fusilaron, los cabezalavaqueños y las cabezalavaqueñas que fusilaron en Cabeza la Vaca después de la guerra. Y en la tercera fase, cuando ya teníamos localizados casi 20 cuerpos y he sumado unos 11, decidimos que lo que teníamos que hacer es dar presencia, hacer un testimonial para que los demás vecinos de Cabeza la Vaca conocieran de que allí había personas, había mujeres y hombres de Cabeza la Vaca que la fusilaron solamente por sus ideas. Y el testimonial que realizamos tiene unas placas con nombres de los primeros fusilados. Las primeras que fusilaron en Cabeza la Vaca fueron 3 mujeres, que fueron en el mes de agosto, y así posteriormente en septiembre otro grupo de 9, en octubre otro grupo de 4 y luego ya se van fusilando uno a uno, ya no hay más grupos. Y quisimos que se reflejara una parte de la historia de forma gráfica con este testimonial en el cementerio para que lo conozcan los cabezalavaqueños y las cabezalavaqueñas actuales, jóvenes como vosotros. Bien cercano no me ha pasado nada, pero entonces aquí en el pueblo mataron a mucha gente. Mataron a unos hombres que no... O sea, que no habían hecho nada y se lo llevaron y lo mataron y ya está. Eso es lo que hicieron. Los que eran socialistas, y los socialistas eran los que se llevaban. Claro, la gente se iban a donde podían, cada uno corrían del pueblo, unos para un lado, otros para otro, para donde podían irse, porque era un miedo como estaba el pueblo. Aquí en la Fontanilla hicieron un momento de sacos de arena y de cosas de esas, para resguardarse de los tiros. Se pasó mucha hambre porque entonces pues, destruyeron todas las cosas que había y entonces pues, tuvieron que empezar a los comercios a marchar y a muchos panaderos que no había pan, que tenían que ir fuera por ellos, que mi padre iban y le daban unas bollinas, luego después unas raciones que ponían con unas cartillas y cortaban el cupón y te daban lo que ibas a pedir, muy poca cosa porque era muy poca cosa la que había. Que no tenía dinero para comprar, porque como no había, y algunas veces los que tenían dinero tampoco podían comprar porque es que no había artículos de comida, entre uno y otro, ayudando, y cómo se podía vivir. Nosotros estábamos en el campo, y los primos míos, pues todos acudían a la vera de mi padre, que cuando estábamos en el campo, pues había de todo, porque había mucha comida, ¿sabes? De gallinas, de pavos, de cosas de esas, de huertas y de cosas de esas todas. Y mis primos, pues como aquí en el pueblo no había de nada, pues iban allí con nosotros a la vera nuestra de mi padre, que los pobres comían aquellos días que estaban allí con nosotros. Trabajo ninguno, trabajo había muy poco. Los hallados que le decían, 3 días que salían al mes, los hombres,
y luego los hombres iban con el burro que tenían a por una carga de leña y la traían para el panadero para que le diera pan y muchas cosas así, porque no había comidas ninguna. No había para poderse mantener. Sembraban trigo, sembraban cebada, sembraban avena y eso luego se lo llevaba al panadero y el panadero daba unos vales y luego ya íbamos con él, con los vales a por el pan. Luego en el campo no había ni hierba porque iban a por lechuguillos para freírlos, para comerlos, a por cornijuelas, romazas y muchas cosas del campo de hierbas que había y que se comían. Y las freían casi sin aceite, casi con agua y ya está, porque no había ni aceite. Eso duró, claro, duró un tiempo. Eso duró unos pocos de años. Mientras luego ya se puso todo, se normalizó y se puso todo bien, pues duró unos pocos de años. Cicatrices del alma. Incurables. Un ataúd de recuerdo. Una caja de madera que marca un antes y un después en la vida. No es un mito, es una vieja historia. Una historia en la que para nadie hubo final feliz. Más bien fue un drama. Tan cercano entre generaciones que no se pueden evitar los vellos de punta. Tan cercano en el tiempo que no se olvida. Tan cercano entre familias que ni el fuego puede quemar el recuerdo. Definitivamente, son cicatrices del alma.